Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Les voy a compartir la pantalla. Bien. La anterior clase vimos análisis de estructuras hiperestáticas de una sola redundante. Ya vimos cuáles son los principios fundamentales y vimos el planteamiento de la metodología para calcular o analizar estructuras de una sola redundante. Ahora vamos a ver análisis de estructuras hiperestáticas de n redundante. Vamos a ver sus principios fundamentales, planteamiento de la metodología y el sistema isostático equivalente a través de liberación de reacciones, cortes y adición de articulaciones. Vamos a hacer un planteamiento de la metodología de estructuras de este tipo. Se dice que es una estructura hiperestática de n redundantes cuando el número de incógnitas aumenta los planteamientos del problema y se hace mucho más complejo. O sea, tenemos muchos más incógnitas y no podemos resolver directamente, al igual que de una sola redundante, a través de las simples ecuaciones de la estática. Esto se debe al hecho de que los resultados obtenidos a partir de los desplazamientos, cuando se hacen cero, son ecuaciones que están en función de la redundante. Ya lo vimos en la anterior clase. Cuando teníamos una redundante, teníamos una ecuación adicional para poder encontrar las reacciones que necesitamos. En este caso, si vamos a tener 10 redundantes, vamos a tener 10 ecuaciones adicionales, por lo tanto vamos a tener 10 incógnitas. Vamos a ver el planteamiento de la metodología. Es muy similar a la de una sola redundante. Si tenemos esta estructura, esta viga, nosotros, fíjense, tenemos un apoyo fijo y 3 apoyos móviles con ese sistema de cargas. Para determinar las reacciones redundantes de este sistema, efectuaremos los siguientes pasos. Elegimos nosotros cuáles van a ser nuestras redundantes a nuestro propio criterio y las representamos gráficamente como cargas que actúan en la estructura y no como apoyos. Lo mismo hacíamos cuando estábamos con una sola redundante. Ahora vamos a elegir las redundantes si nosotros calculamos el grado hiperestático de esta. ¿Qué tipo de estructura es esta? ¿Alguien me puede decir? Es una estructura simple porque no tiene articulaciones, abierta porque no tiene ningún circuito cerrado de barra. Acuérdense que eran estructuras simples y compuestas. Las simples eran las que no tenían articulaciones y las compuestas son las que tienen articulaciones. Abiertas o cerradas, las abiertas las que no tienen ningún circuito cerrado de barra y cerradas son aquellas que tienen anillos cerrados. Pues bien, esta es una estructura hiperestática simple abierta. Por lo tanto, de una estructura hiperestática simple abierta, únicamente vamos a tener redundantes externas, quiere decir en los apoyos. Si tenemos solamente redundantes externas, quiere decir reacciones, entonces nosotros podemos elegir con qué redundante vamos a trabajar. En este caso he elegido 1 y 2, las dos centrales. Como dice la metodología, retiramos los apoyos. Si yo retiro esos apoyos, esto va a tender a deformarse así. Aquí voy a tener un desplazamiento y aquí voy a tener otro desplazamiento. ¿Es correcto? Entonces, como aquí tengo esos apoyos, para que no hayan estos desplazamientos sean cero, en esa dirección
le voy a poner cargas incógnitas X1 y X2. ¿Se entiende? Hasta ahí todo belleza, ¿no es cierto? Aplicamos el principio de superposición de efectos a las cargas externas y a cada una de sus redundantes. De este modo tenemos tres sistemas. Fíjense que voy a tener por cada redundante, voy a tener un sistema auxiliar más un sistema real. Ese va a ser mi sistema isostático. Fíjense, he eliminado los apoyos en el punto 2 y 3. Por lo tanto, esta viga se me vuelve isostática. Pero para que no pierda su característica de hiperestaticidad, voy a poner dos sistemas. Estas cargas incógnitas las he dividido en la misma viga isostática, solamente que cargado con las cargas incógnitas, valga la redundancia. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien no entiende? Bien, sigamos adelante. Aplicamos el principio de proporcionalidad a los sistemas auxiliares, incluyendo el sistema básico, y llamemos dirección 1 y 2 a las direcciones correspondientes a la redundante X1 y X2. Esos son mi sistema X1, perdón, mi sistema S1 y mi sistema S2. Esta va a ser mi dirección 1 y esta va a ser mi dirección 2. Por lo tanto, definiremos la deformación de cada uno de los sistemas y lo llamamos a los desplazamientos. Fíjense que como hemos separado en vigas isostáticas, aquí ya no hay apoyo, aquí no hay apoyo, aquí no hay apoyo, no hay apoyo, no hay apoyo y no hay apoyo, ¿no es cierto? Entonces, como ahí no me aparecen los apoyos en cada uno de esos puntos, en los tres sistemas, voy a tener sus respectivos desplazamientos. Llamaremos al primer desplazamiento 1, 0, que va en la dirección 1 del sistema S0 o SB. Desplazamiento 1, 1. El desplazamiento en la dirección 1 del sistema 1 y el desplazamiento delta 1, 2 en la dirección 1 del sistema 2. Por eso es que llevan esos subíndices. Vamos con el otro arriba. Es el desplazamiento en la dirección 2 de la segunda carga del sistema 0 o del sistema S sub B. El desplazamiento 2, 1 es el desplazamiento en la dirección 2 del sistema 1 y delta 2, 2 es el desplazamiento en el sistema, perdón, en la dirección 2 del sistema 2. ¿Se entiende? Ahora vamos a encontrar las reacciones de cada uno de estos sistemas. Fíjense, las reacciones del sistema 0 más X1 por la reacción. Fíjense, en la anterior teníamos X1, hemos simplemente factorizado la carga incógnita. Entonces vamos a tener tres sistemas de esa manera. Sistema S0 o S sub B, sistema S1 y sistema S2, todos con cargas conocidas, ¿no es cierto? Y armamos nuestro sistema de ecuaciones de compatibilidad de deformaciones. Este nombrecito es muy importante que se lo aprendan. Sistema de ecuaciones de compatibilidad de deformaciones. Fíjense que si yo tengo dos incógnitas, 1 y 2, voy a tener 1 y 2 ecuaciones. Si yo tuviera más un X3, aquí hubiera tenido una tercera ecuación igualada a 0.
Si hubiera tenido 4 incógnitas, hubiera tenido 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Esperemos que sí. Entonces, hasta aquí yo les hago la primera pregunta. De que si tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas, esta estructura, ¿qué grado hiperestático tiene? 2. 2. 2. Correctamente. Ahí está. Esto es para un grado hiperestático 2. Para calcular las redundantes X1 y X2, se deben calcular teóricamente 6 desplazamientos, los cuales se pueden obtener utilizando el método de la carga virtual a través de eso, de esa formulita que ya todos la conocemos. Utilizaremos el sistema cuando sea I como sistema real y J como el sistema virtual. Por ejemplo, el desplazamiento 1, 2, que vendría a ser este tercero de acá, es el desplazamiento en la dirección 1 del sistema auxiliar 2. Estamos en la dirección 1 del sistema auxiliar 2. El sistema 2, 1 es el desplazamiento en la dirección 2. Esta es la dirección 2 en el sistema auxiliar 1. Aquí está. Esta es la dirección 2 en el sistema auxiliar 1. Este es el desplazamiento que estamos buscando. Se entiende también que el producto M sub I por M sub J es igual al producto MJ por MI. El orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, que delta IJ es exactamente igual a delta JI. Por lo tanto, es lo mismo calcular delta 1, 2 que delta 2, 1. Eso significa que lo podemos calcular una sola vez. Vamos a ver cuál es el procedimiento para calcular las reacciones. Primero, calculamos el grado hiperestático. Ya sabemos la formulita cómo se calcula el grado hiperestático. Segundo, determinamos el sistema isostático equivalente. Es la misma estructura, pero aplicando criterios para transformarla en una estructura isostática sin que cambie la naturaleza de hiperestaticidad. Se encuentra por medio de 3 criterios esta estructura isostática equivalente. Liberación de reacciones por corte y adición de articulaciones. Son los 3 criterios para encontrar la estructura isostática equivalente. Luego, una vez encontramos la estructura isostática equivalente, el paso número 3 es encontrar el sistema básico o el sistema S sub 0 y tantos sistemas auxiliares como grado hiperestático calculemos, en los cuales se tomará como carga únicamente las cargas incógnitas de los apoyos liberados. Quiere decir que si tenemos un grado hiperestático igual a 3, ¿cuántos sistemas auxiliares voy a tener? Si yo tengo un grado hiperestático igual a 3, ¿cuántos sistemas auxiliares voy a tener? 3 igual. 3 igual, correcto. Entonces, sistema básico igual a S sub 0 o S sub B igual a sistema isostático con cargas originales y sistemas auxiliares igual S1, S2, S3, tantos sistemas auxiliares como redundante tenga la estructura. Reacciones del sistema básico y los auxiliares. Encontramos, ya estamos trabajando con un sistema básico isostático y sistemas auxiliares también isostáticos. Cálculo de los esfuerzos internos, tanto el sistema básico y los sistemas auxiliares. Y ahí encontramos la ecuación de compatibilidad de deformaciones. Si tenemos 2 redundantes
Ahí tenemos, ese es el sistema de ecuación de compatibilidad de deformación para un grado hiperestático igual a 2. Si tuviéramos un grado hiperestático igual a 3, ese sería nuestro sistema de ecuaciones de compatibilidad para encontrar 3 incógnitas. Una vez tenemos el sistema de ecuación de compatibilidad, lo resolvemos y encontramos las deformaciones a través de integración semigráfica. Se encuentra cada uno de los desplazamientos que nosotros podamos tener, siempre tomando en cuenta que delta IJ es igual a delta JI a través de la formulita que tenemos en pantalla. Encontrar las incógnitas, paso número 8, encontrar las incógnitas o redundantes X sub I resolviendo el sistema de ecuaciones. Una vez resolvemos el sistema de ecuaciones, encontramos X sub 1 y X sub 2, podemos nosotros encontrar las reacciones finales y por último tenemos los esfuerzos internos finales, MNQ. Vamos a ver ahora cómo se trabaja con los criterios para encontrar la estructura isostática equivalente. Primero veamos qué es un sistema isostático equivalente. Ya lo nombré en la primera clase, aquí lo vamos a volver a nombrar. El sistema isostático equivalente consiste en convertir una estructura hiperestática en otra isostática sin cambiar su naturaleza. Por ejemplo, si tenemos ese pórtico empotrado, nosotros podemos cambiar a un pórtico isostático y para que no altere la naturaleza de la hiperestaticidad, los apoyos que hemos cambiado le colocamos su reacción liberada. Este era un apoyo empotrado, ahora es un apoyo fijo y la reacción de momento que falta se la ponemos como una carga. Este otro era un apoyo móvil, antes era un empotramiento, entonces la reacción que falta es una horizontal y un momento. Entonces, si nosotros calculamos el grado hiperestático de esta estructura de acá, nos va a dar el grado hiperestático igual a 3. Entonces, la volvemos una estructura isostática y como es una estructura simple, abierta, vamos a tener 3 incógnitas, vamos a tener 3 redundantes, eso nos dice el grado hiperestático y ahí vemos cuáles son las tres que yo he elegido. ¿Pude haber encontrado otra alternativa? Sí, pude haber encontrado otra alternativa. Por ejemplo, si yo tengo este pórtico aquí así, yo pude haber mantenido mi empotramiento y haber liberado este de acá, y en ese caso yo hubiera tenido una reacción acá, X1, X2, X3. Esa es otra opción. Esta es una estructura isostática equivalente y esta también es una estructura isostática equivalente. ¿Se entiende? Bien. Para convertir una estructura hiperestática en una isostática equivalente se pueden aplicar 3 criterios importantes. El primero, liberación de reacciones, que es el que hemos hecho acá arriba. Segundo, realizar cortes en la estructura. Y el tercero, a la estructura adicionar articulaciones. Veamos lo que significa la liberación de reacciones. Es aplicable únicamente a estructuras hiperestáticas con indeterminaciones externas. Quiere decir
a estructuras hiperestáticas que únicamente tienen incógnitas en las reacciones. Estas consisten en liberarlas de una estructura hasta convertirla en isostática, colocando en su lugar una fuerza o momento de la misma naturaleza que la reacción liberada, fue lo que hicimos anteriormente. Estructuras simples no tienen articulaciones. Esta es una estructura simple. Fíjense, ya es diferente. Este es otro ejemplo. ¿Alguien me puede decir a simple vista qué grado de hiperestaticidad tiene esa estructura? Esta de acá. 2. Correcto. 2. Entonces, la opción 1, liberamos este apoyo de acá y colocamos las dos incógnitas. Y esa es mi estructura isostática equivalente. Hay otra opción. Ese apoyo lo podemos convertir en fijo y el otro, y ahí colocamos la redundante, y el apoyo fijo lo podemos convertir en un apoyo móvil y ahí tenemos la otra redundante. Si esta estructura era grado hiperestático igual a 2, entonces vamos a tener 1 y 2 redundantes. Vamos a tener 1 y 2 redundantes. Y ahí se actúa tal cual el procedimiento que hemos visto. Veamos esa estructura. ¿Qué grado hiperestático tiene esa estructura? 4. 4, correcto. Entonces, yo puedo quitarle los apoyos y trabajar con este empotrado, lo convierto en un apoyo móvil. Este directamente se lo quito y voy a trabajar sus dos reacciones ahí, y este lo puedo convertir en un apoyo móvil. Y ahí voy a tener 1, 2, 3 y 4 reacciones. Puedo tener otra opción. Puedo mantener el apoyo fijo, lo convierto, el que era empotrado lo convierto en un apoyo móvil y voy a tener dos reacciones, una horizontal y su momento, 1 y 2. Ahí está. Y el tercero de acá lo puedo retirar y mantengo una horizontal y una vertical. Y ahí están X1, X2, X3 y X4. ¿Pueden haber más formas? Sí, pueden haber más formas de encontrar estructura isostática equivalente. Por eso es que ahí me doy cuenta yo en los exámenes cuando están copiando, porque no pueden haber dos personas que están con el mismo criterio, y peor si están una al lado de la otra. Veamos qué pasa con estructuras compuestas, que son las que tienen articulaciones. Son vigas y pórticos que presentan articulaciones entre sus nudos. Para proponer un sistema isostático equivalente en este tipo de estructuras, se deben seguir los siguientes pasos. Número 1, ya lo habíamos visto esto anteriormente. Desensamblamos la estructura a partir de sus articulaciones. Por ejemplo, esta estructura tiene dos articulaciones. ¿Qué hacemos? Desensamblamos la estructura a partir de sus articulaciones. La desarmamos, quitamos la articulación y queda desarmada. Lo mismo del anterior. Por cada dos barras que llegan a una articulación corresponde un apoyo fijo o dos apoyos móviles. En este caso, llegaban 2 barras, corresponde un apoyo fijo. Aquí llegaban 3 barras. De estas 2 corresponde un apoyo fijo y de estas otras 2 corresponden 2 apoyos móviles. Cualquier criterio es bueno. Y ahí tenemos parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Analizamos cada una de sus partes. La parte 1 es isostática, la parte 2 es isostática, la parte 3 es isostática y la parte 4 también es isostática. Fíjense que en la parte 4 hemos cambiado, hemos cambiado el apoyo fijo por un apoyo móvil. Y ahí está nuestra redundante. Y esta sería nuestra estructura hiperestática. Esta de acá. Por favor, cuando yo les pida, encuéntrenme la estructura hiperestática, no me lo vayan a dejar así como acá. Tienen que ensamblar la estructura y que se vea dónde está
mi carga incógnita o mi redundante. ¿Qué hacemos cuando es por corte? Este criterio se lo puede utilizar en estructuras hiperestáticas con indeterminaciones internas y externas, quiere decir con incógnitas internas y incógnitas externas. Su aplicación consiste en vaciar uno o varios cortes en lugares estratégicos de la estructura, de tal manera que después del corte se transformen en estructuras isostáticamente estables. Este criterio se considera la redundante como esfuerzos internos que existen en la sección donde se ejecuta el corte. Tenemos el caso número 1, cuando el grado hiperestático es igual a 1. Ahí tenemos una biela. ¿Qué es una biela? Es una barra que está ligada a la estructura a través de articulaciones en sus extremos. ¿Qué esfuerzo tiene esa biela? Únicamente esfuerzo de tracción o compresión, nada más. Por lo tanto, la estructura isostática equivalente va a ser en ese lado. Nosotros con esta estructura isostática equivalente podemos encontrar las reacciones y podemos encontrar primero X1 y de ahí todos los esfuerzos internos. Cuando el grado hiperestático es igual a 2, fíjense que podemos encontrar reacciones en caso estuviera cargado, pero en esta articulación de acá, ¿cuánto vale el momento? ¿Cuánto vale el momento en una articulación? 0. Cero. Por lo tanto, si yo calculo el grado hiperestático de esta estructura, me va a dar grado hiperestático igual a 2. ¿Puedo calcular reacciones? Sí. Entonces es un grado hiperestático interno. Por lo tanto, corto en la articulación, por lo que el momento en la articulación es 0 y solamente voy a tener esfuerzos de cortante y normales en esa viga, X1 y X2. Y para que esté en equilibrio, en el otro extremo también deben estar las mismas X1 y X2. Cuando el grado hiperestático es igual a 3, en este caso, fíjense, es una estructura simple abierta también. Cortamos en el centro y me va a aparecer X1, X2, X3, una normal, una cortante y un momento flector. Y al otro lado lo mismo para que la estructura esté en equilibrio. Caso número 4, si el grado hiperestático es mayor a 3, tenemos una biela. Aquí puedo realizar dos cortes, uno aquí al centro de la barra y otro aquí en esta articulación. Entonces voy a tener en esta barra de arriba una normal, una cortante y un esfuerzo, un diagrama flector, un esfuerzo flector. Y en la biela voy a tener esfuerzo de tracción, en este caso de tracción de la barra que estamos cortando. Y esta sería mi estructura isostática equivalente. Cuando hacemos adición de articulaciones, este criterio es para convertir una articulación, una estructura hiperestática en otra isostática. Se puede emplear cualquiera de los tres tipos de estructura, en cualquiera de los tres tipos. Su aplicación consiste en transformar una estructura hiperestática en una estructura isostática, colocando articulaciones en puntos estratégicos de la estructura, de tal manera que los grados de libertad igualen al grado hiperestático de la estructura sin provocar su inestabilidad. Hay que ser muy cuidadoso para no provocar una hipostaticidad en la estructura. La adición de articulaciones altera la naturaleza de hiperestaticidad, anulando el momento flector. Esta situación puede salvarse colocando momentos flectores puntuales ubicados en ambos extremos en ambos lados de la articulación que representan redundantes anuladas. ¿Qué significa esto? Si tenemos esa estructura, es una estructura simple abierta. Si nosotros le adicionamos una articulación aquí en la esquina, luego le colocamos momentos a ambos lados de la articulación y ya tenemos nuestra estructura isostática equivalente. Va a ser la misma estructura con una articulación y dos momentos para mantener el equilibrio. Si nosotros a esta estructura de acá le calculamos el grado hiperestático,
vamos a tener grado hiperestático igual a 0. No se olviden que estas ya son cargas. Bien. ¿Alguna pregunta? Nos vamos a ver el día miércoles. Vamos a hacer algún ejercicio. Me dicen que hasta el 1 de agosto se tienen que entregar las notas, las notas finales. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios de ejemplo el día miércoles 27 y el sábado 30 tendríamos que dar el examen final. ¿Alguna consulta? Estoy bienísimo, ingeniero. Muchas gracias, Bien. ingeniero. Correcto. Entonces nos vemos el día miércoles, jóvenes. Que tengan una buena tarde. Ingeniero, ¿el examen es de todo? ¿El examen Sí. final? El examen final del sábado va a ser de todo. Ya yo les voy a confirmar la hora. Ya, ¿Solamente práctico o teórico también? No, ¿Vendrá teoría, disculpe? práctico. No. Puro ejercicio. Por favor, dedíquense a calcular diagramas de momento flector, esfuerzo normal, corte, todo lo que sea diagramación, por favor. No voy a hacer nada teórico, puro práctico. Ingeniero, disculpe, ¿el CD lo llevamos ese día? ¿Va a ser presencial o cómo No, son? el examen va a ser presencial, pero su ejercicio mándenmelo al correo de la materia. Recuerden que hay un correo en la materia. Algunos de sus compañeros pásenle la foto, por favor, al correo. Gracias. Bien, nos vemos el miércoles, jóvenes.